de 1 millón de euros. Entonces, lo que hicimos fue frenar estas políticas, ¿no? Igualmente regulamos temas de personal, como las sustituciones, como las productividades. En definitiva, medidas de ahorro que han permitido que esa deuda que existía y que estaba sin contabilizar pudiera ser abonada. Nos acogimos a un plan de pago a proveedores que aprobó el Estado por Real Decreto y que permitió que también un montón... Bueno, gracias. En definitiva, lo que ha conseguido este Gobierno, y no es porque lo diga el Gobierno, sino que existen informes de intervención, es poner fin al descontrol económico que existía en el concello, a la situación de desorden absoluto y total a nivel económico. Conseguimos que en el presupuesto del 2012 pudiera tener una liquidación que supuso un porcentaje de ejecución presupuestaria que resultó ser el mejor de los últimos 4 años y que, en definitiva, gracias al ajuste, gracias a las medidas de contención que tuvimos que adoptar, conseguimos que esa deuda con los proveedores que mantenía el concello se redujera en varios millones. De hecho, en el 2011, ya habíamos conseguido que se redujera a 8 millones y conseguimos reducirlo a 1 millón en el 2012. Pues muchas gracias, y ahora sí estamos ya metidos en ese primer gran bloque, la evolución económica, y se hacía referencia, señora González, a su partido, ¿no?, que gobernaba anteriormente, a ese descontrol económico, ¿no? Bueno, pues tiene la palabra. Ese fue el mayor error que ha cometido este Gobierno, porque además no es que sea un error político, es que desgraciadamente es un error que es una decisión consciente que tomó el Gobierno en clave política, no en clave de ciudad, ni en clave de ferrolanos y ferrolanas. La tomó en clave política, como decía al principio, para hacer oposición de un Gobierno anterior que en este momento era la oposición. Y lo digo porque antes la portavoz del PP hacía referencia a los informes de intervención. Pues bien, el informe de intervención dice, cuando se resuelve el presupuesto del año 2011, dice con total claridad que fue la decisión de solicitar el crédito ICO la que colocó al Ayuntamiento de Ferrol en la senda del déficit, porque hasta ese momento el Ayuntamiento de Ferrol estaba saneado económica y financieramente. Es cierto que hay facturas sin pagar, o había facturas sin pagar, igual que sigue habiéndolas ahora, por cierto. Todos los plenos, aquí está un compañero también de corporación, van ni 1, ni 2, ni 3 expedientes de facturas que están sin pagar. Y lo que es peor, facturas y trabajos que están todavía sin contratar y que pleno tras pleno, año tras año, en este ayuntamiento se está incumpliendo la ley de contratos, porque no se sacan a contratación servicios normales y servicios obligatorios que están generando las empresas y que tardan muchísimo más en cobrar, precisamente porque esos contratos no se han realizado. Eso lo hemos pedido por activa y por pasiva casi en todos los plenos, manifestando nuestra abstención en ese sentido, pero el Gobierno sigue sin hacer esa tarea. Y todo ese trabajo que dice que han hecho, es decir, yo lo primero que tengo que decir es que nadie se va del Gobierno dejando todo al día. Porque si ahora mismo hubiera, que no la hay afortunadamente, porque en los gobiernos locales no hay elecciones anticipadas, nos encontraríamos con que el actual Gobierno pues tampoco tiene al día las facturas. Pero es que eso es bastante complicado. Pero la dificultad y el gran fraude que nosotros queremos recordar es que en los 6 primeros meses esta corporación, este Gobierno local, endeudó al Ayuntamiento más de 7 millones de euros de forma innecesaria. Y tomó esa decisión del crédito ICO para pedir 2,5 millones de euros para pagar a proveedores, cuando en ese mismo tiempo y durante meses tuvo 8 millones de euros distribuidos en 4 bancos, en 2 millones de euros en cada uno de ellos. Y pregunto yo, ¿qué familia, teniendo 4 millones de euros en sus cuentas, pide un crédito que endeuda a sus hijos por 2,5 millones de euros? Porque lo llevaban en el programa electoral. Lo hicieron porque lo llevaban en el programa electoral, porque era totalmente innecesario. Y no contentos con eso, siguieron en la dinámica de la mentira y del engaño político y volvieron a pedir otro crédito de 4,3 millones de euros. Y ahora, cuando hacemos de nuevo el resultado del presupuesto del año 2012, vemos que efectivamente no era necesario, porque del año 2012 aparece un remanente de 5,8 millones de euros. ¿Y de qué es fruto este remanente? Por una parte, porque este Gobierno ha tomado la decisión de no mover nada
durante 2 años para ir recogiendo en una caja de remanentes con el objeto de hacer qué magnífica gestión. Y la gestión es pésima porque lo que han hecho es dejar de invertir un dinero que había que haber invertido en el año 11, que ustedes tumbaron abajo, como digo, ese anexo de inversiones porque lo consideraban gastos superfluos y no lo eran, en absoluto lo eran. Y además ustedes eliminaron organismos de control que son organismos especializados. No es, digamos, una administración paralela, es una administración especializada, como el Infacofe, como el Patronato de Deportes, que era y es, ahora ya no porque ustedes lo han suprimido, un órgano democrático donde podían controlar y participar y opinar todas las organizaciones deportivas, y ustedes la han suprimido en esa visión que nos han engañado a todos y que finalmente parece que vamos consiguiendo que eso se demuestre que no sirvió para nada más que para endeudarnos más, porque al fin y a la postre resulta que había esos 8 millones de euros en las cuentas del ayuntamiento y al fin a la postre esos 4,3 millones de euros que se pidieron a primeros de año 12 no eran necesarios porque nos han sobrado 5,8. Por lo tanto, si hubieran hecho lo que nosotros en su día les dijimos, por cierto, había un plan económico financiero que hasta la propia Xunta de Galicia les exigió que ustedes lo cerraran en un pleno porque ya no era necesario, porque cuando se pidió en su día para solicitar recursos para inversiones, que ustedes han solicitado recursos no para inversiones, sino para gasto corriente, se comprometió el gobierno anterior en resolverlo en 2 años. Y en 1 año lo resolvió. Por lo tanto, hubo que cerrar ese informe, devolverlo a la Xunta y aún así ustedes siguieron diciendo que el Ayuntamiento de Ferrol estaba endeudado, que ustedes venían a sanearlo. No, miren, ustedes no han venido a sanearlo, ustedes nos han metido en la senda del déficit, ustedes nos han metido en un endeudamiento de 7 millones de euros en 6 meses y ustedes nos han dejado endeudado este Ayuntamiento por generaciones. Y lo que es peor, no nos han endeudado para inversiones y para enriquecer la ciudad, nos han endeudado para gasto corriente. Y no hemos hecho inversiones durante 2 años. Y esta ciudad no se ha movido durante 2 años porque ustedes no han querido. Muchas gracias, señora González. Bueno, ¿y qué información tiene sobre la evolución económica de Izquierda Unida, señor Galán? Bueno, antes de iniciar eso, por contestarlle a compañeira Martina, home, que diga que hubo moitas xuntas de voceiros, seguramente hubo o mesmo número de xuntas de voceiros para outros temas que para cando se decide nos plenos tomar decisións de abandonar o pleno. Eu non recordo que nestes 2 anos houbera tanta xunta de voceiros. E recordar, neste último pleno, iba unha proposta que era darlle unha calle de unha cidade a un home como George Borrow, e que nin siquiera tuveron a delicadeza este goberno de antes de plantexalo nun pleno, decirlle aos grupos municipais que lle parecía esa proposta para que non houbera, como houve en outros casos, esa falta de unanimidade en esas propostas. E por outro lado, home, eu creo que non é de todo certo o que di Martina. Nós si presentamos alegacións ao principio e eu teño aquí as alegacións presentadas aos 2 orzamentos do 2012 e 2013 e temos alegacións presentadas ao inicio deste mandato do Partido Popular. Ora, nós non somos idiotas e nós traballamos e cando entendemos que o noso traballo non vale para que o goberno reflexione sobre as alegacións que fai a Esquerda Unida, nós claro que nos remitimos máis alegacións. Tontos non somos, nós traballamos coa cidadanía. E xa co que ten que ver co avance económico. E por empezar co que decía a vocera do Partido Socialista, que eu creo que é o clave, non? Este goberno chega, inicia o seu mandato, dicindo que o goberno anterior, e non son cómplice ni sospeitoso de defender o goberno en solitario do Partido Socialista, pero unha das primeiras decisións económicas que toma é pedir un novo creto. Un novo creto porque a situación económica do Concello era calamitosa. Cando pasado un tempo se demostra que eso non é así porque, como decía Natividad, ao final hai remanentes de tesorería por valor de cerca de 6 millóns de euros. Claro, isto tamén sirveu, dentro do noso punto de vista, para xustificar que o Partido Popular pudera plantexar ese plan de austeridade, non, que están plantexando en todas as localidades e para decir este mandato o goberno anterior deixou as contas a cero ou negativas e a primeira decisión é o creto que se pide de ICO.
Co que ten que ver cos orzamentos, porque non me quero liar con cifras, eu me vou ao real, e o real son os orzamentos, e xa van dous, un xa liquidado, que é o do 2012, e outro que é o do 2013. E co que ten que ver co 2012 e co 2013, nós xa denunciamos en algunha ocasión en roda de prensa que as partidas son generalistas. É difícil que a oposición poidamos saber, cando se debate os orzamentos dese ano, a que vai adicado cada unha das partidas específicas que vai en ese orzamento. Pero que o que ainda é peor é que no 2012 había 675 partidas. E desas 675 partidas se modificaron casi o 50% desas partidas. É dicir, é unha demostración de que un goberno con maioría absoluta, que ten 14 votos, que pode facer o que lle pete, fai un orzamento ficticio, que nos decimos que é ficticio, porque ao final non podemos fiscalizar ese orzamento, só fiscalizamos cando é a liquidación dese orzamento, pois a mediados ou a principios do ano seguinte. E nós entendemos que esa non é unha forma transparente, como así decía o señor alcalde que iba a ser a súa política transparente. E claro, non se pode decir que, bueno, vamos a forrar en altos cargos, vamos a forrar en gastos superfluos, cando vemos, e se constata en papeles, como hai un incremento de diñeiro en contratación de novas empresas, co que se supón a non utilización dos empregados públicos e das empregadas públicas, todo se leva fora, todas as direccións de obra, ou a gran maioría das direccións de obra, se contratan fora, partidas como a familias, que nos gustaría saber en que se gasta en esas partidas. Algo que vimos denunciando, incluso lle dixemos en algunha ocasión dende Esquerda Unida ao señor interventor, como é posible que haya que non se leve a licitar algúns contratos que levan xa caducados 2 anos e se levan a convalidar facturas, e sempre coa coletilla de que non se poderá volver a suceder. E mes tras mes, pleno tras pleno, vemos como este goberno sigue sin quitar a licitación o xurista, como sigue sin quitar, e aquí é unha denuncia que xa o fixemos tamén, a Praza de Armas. Se está regalando a Praza de Armas cando falta o contrato, e se estaba pagando, creo que 7.000 euros ao ano. E deso non se fala do xeneral, de que se o goberno anterior deixou as contas. Non é certo, este goberno estaba endevedado dentro do normal, estaban coas contas máis ou menos saneadas e con unha economía sostible, e que nós denunciamos xa no seu momento pois esa petición dese crédito por a ICO, non? Pues muchas gracias, señor Galán. Continuaremos hablando de este primer bloque de la situación económica, porque estamos viendo que da bastante de sí, pero lo haremos dentro de unos segundos. Vamos a publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora.